Buenos días, jóvenes señoritas. Vamos a hacer un poquito de la explicación de lo que viene a ser la unidad temática de transferencia de calor. Entonces, nosotros vamos a tomar en cuenta tres fenómenos que son la conducción, la convección y la radiación, ¿no? Entonces, empezamos. Para lo que viene a ser para nosotros la conducción, vamos a utilizar esta fórmula que de alguna manera nos mide el flujo de calor, ¿no? Y el flujo de calor va a ser simplemente la cantidad de energía respecto del tiempo, ¿no? Aquí tenemos calor respecto del tiempo y esa va a ser igual a la constante de conductividad térmica por el área por la variación de temperatura respecto de la longitud o espesor que tiene un determinado material. Ejemplificando, acá tenemos precisamente un material que mide en una determinada área, un determinado espesor o longitud que tiene de ancho y una variación de temperatura, puesto que las temperaturas en estas dos caras por el flujo de calor son distintas. ¿Ya? Ahora, este constante de conductividad térmica tiene de alguna forma diversos valores. No es lo mismo el aluminio, no es lo mismo el plastoformo, no es lo mismo el acero, ¿no? Para conducir el calor. Entonces tienen unidades, valores distintos, ¿no? Esta conductividad térmica en el sistema internacional se mide en watts sobre metro por grado Kelvin, ¿no? Recordando que el watt es la unidad de energía de julios por segundo, ¿no? Además de ello, tenemos una serie de unidades, equivalencias, que acá lo van a revisar con más detalles, puesto que son unidades que no son desconocidas para ninguno de nosotros, ¿no? Ya los hemos visto eso. Bueno, tenemos a la resistencia térmica, otro de los acápites de este tema, en la cual la resistencia térmica es precisamente como su nombre lo indica, una resistencia al flujo de calor en este sentido, ¿no? Y esta resistencia es igual al espesor respecto del coeficiente de conductividad térmica. Tomando en cuenta la anterior ecuación, la del flujo de calor, quedaría en función de la resistencia térmica, sería igual al área por la variación de temperatura respecto de la resistencia, ¿no? Esta resistencia térmica en el sistema internacional tiene unidades de metro cuadrado por Kelvin sobre watt. Aparte de ello, tenemos algunas otras equivalencias. Estas son las unidades del sistema norteamericano, ¿sí? Que es igual a 0,176 metros cuadrados por grados Kelvin sobre watts. Tenemos el fenómeno de convección, que es una forma de transferencia de energía envolvente, y posteriormente tenemos a la radiación, que hace análisis simplemente a aquellos cuerpos que emiten. Bueno, vamos a ver las siguientes fórmulas para la radiación, que son estas, las cuales son que la potencia o el flujo de calor emitido por un determinado cuerpo es igual a la emisividad, que es un factor, obviamente, por el área, por la constante de Boltzmann, por la temperatura a la cual se irradia. Esto sin tomar en cuenta que el ambiente o el entorno donde se encuentra un determinado cuerpo no genera, se podría decir, liberación de calor. Obviamente que esto es ideal, no es algo que se pueda representar prácticamente hablando, ¿no? En el mundo que nosotros nos rodea, ¿no? Para ello, obviamente, existe una correlación a esto, pero antes, la constante de Boltzmann tiene esto, esos valores obviamente y las unidades respectivas, y tenemos una corrección a esta ecuación también cuando obviamente una persona, por ejemplo, se encuentra en un determinado ambiente, la persona como tal obviamente emite ya calor, porque obviamente su cuerpo no está a una temperatura de cero, ¿no? O sea, pues está por encima. Entonces, como ya tiene determinado calor, su cuerpo va a radiar. Cada uno de nosotros irradiamos, ¿no? Irradiamos calor. Entonces, eso es algo espontáneo, se podría decir. Entonces, pero también nosotros estamos presentes en un determinado ambiente. Podemos estar en un cuarto caliente, por ejemplo. Entonces, el ambiente como tal va a emitir una determinada temperatura también. Y acá tenemos precisamente a qué va a ser igual la potencia total, ¿no? Del cuerpo, ¿no? Va a ser igual a la emisividad por el área, por lo que viene a ser la constante de Boltzmann, la temperatura a la cual se encuentra el cuerpo, ¿no? Menos elevado a la cuarta, menos la temperatura del ambiente emitivo elevado a la cuarta también, ¿no? Además de ello, se debe tomar en cuenta que la emisividad, por ejemplo, de un cuerpo negro es igual a la unidad, es decir, que es igual a 1 de un cuerpo negro, ¿no? Entonces, esa es la parte teórica y enseguida vamos a continuar con los ejercicios. Bueno, vamos a proseguir. Yo soy el licenciado Víctor Hugoño Donaire, entonces vamos a ver la parte práctica, ¿no? Los ejercicios para esta unidad temática.
El primer problema nos dice, una placa de hierro de 2 centímetros de espesor tiene un área de 5.000 centímetros cuadrados en su sección transversal. Una de las caras está a 150 grados centígrados y la otra a 140 grados centígrados. ¿Cuánto calor fluye a través de la placa cada segundo? Para el hierro, la constante de conductividad térmica nos indica que es 80 watts por metro sobre, en este caso, por grados Kelvin, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es sacar los datos. Para los datos vamos a transformar las unidades obviamente en las equivalentes y las que se pueden simplificar, ¿no? Colocamos la constante de conductividad térmica, en este caso el área vamos a convertir a metro es al cuadrado. Luego las temperaturas, como va a haber una diferencia de temperaturas en la variación, puesto que son distintas, entonces es lo mismo en la variación de temperatura a los grados centígrados a los grados Kelvin. Lo que tenemos que encontrar es el flujo calorífico. Ahí tenemos X, que es igual a 2 centímetros, que viene a ser para nosotros el espesor, ¿no? El espesor de, en este caso, de la lámina de la cual, o la placa de hierro de la cual se quiere calcular todo el procedimiento. Entonces tenemos ahí, hemos hecho la transformación ahí a 0,02 metros de lo que viene a ser el espesor, ¿no? O L, la longitud. Ahí tenemos un flujo calorífico que es igual a 20.000 watts, lo que equivaldría a 20.000 joules por segundo, ¿no? Entonces de esa manera se desarrolla este problema. Vamos a un segundo problema, el cual indica una placa de metal de 4 milímetros de espesor tiene una diferencia de temperatura entre sus dos caras de 32 grados centígrados. Transmite 200 kilocalorías por hora a través de un área de 5 centímetros cuadrados. Calcule la conductividad térmica del metal en watts por metro por grados Kelvin. Entonces empezamos con los datos. Tenemos para nosotros la longitud L o el espesor, que es 4 milímetros, lo vamos a convertir a metros, ¿no? La variación de temperatura que nos indica que es 30 grados centígrados, que va a ser equivalente como es diferencia a grados Kelvin, como hemos dicho. Utilizamos la fórmula del flujo calorífico, pero en este caso nos dice el flujo calorífico que es 200 kilocalorías por hora. El área es 5 centímetros cuadrados y las vamos a convertir a metros cuadrados, ¿no? Ahí tenemos. Utilizamos la fórmula, ¿no? Tenemos que despejar de esta fórmula, lo que nos piden es encontrar la conductividad térmica. Entonces nosotros vamos a despejar y despejando vamos a tener la siguiente relación, ¿no? Tenemos esta relación y vamos a reemplazar los datos respectivos, ¿no? Ahí tenemos la longitud ya en metros, luego tenemos el flujo de calor, que es calorías. Aquí hay que utilizar un factor de conversión entre calorías y joules, ¿no? Una caloría es 4.184 joules, ¿no? Luego tenemos la hora, ¿no? Que es una hora es 3.600 segundos, ¿no? Luego reemplazamos abajo el área y multiplicamos por la diferencia de temperatura, ¿no? Teniendo un resultado que va a ser equivalente al siguiente, ¿no? Para nosotros entonces tenemos una constante de conductividad térmica igual a 58.5 watts por metro por grado Kelvin, ¿no? Entonces sería el segundo ejercicio. Vamos con un tercer ejercicio que nos dice dos placas de metal están soldadas una de la otra, como se muestra en la figura, ¿no? Esta es la figura. Se sabe que A es igual a 80 centímetros cuadrados, o sea, el área, las longitudes son iguales, 3 milímetros, una temperatura 1 de 100 grados centígrados, una temperatura 2 de 0 grados centígrados. Para la placa izquierda nos da una conductividad térmica y también para la otra. Calcule la tasa de flujo de calor a través de las placas y la temperatura T de empalme, ¿no? Entonces, en el medio existe, si nosotros vemos la figura, existe para nosotros acá un empalme y acá hay que encontrar la temperatura. Entonces nosotros, aparte de ello, el flujo de calor en este caso es constante, ¿no? Aparte de las longitudes, los espesores son iguales. Entonces vamos con los datos. Los datos vamos a tener que tenemos un área de 80 centímetros cuadrados, las cuales vamos a convertir a metros cuadrados. Tenemos una longitud 1 y 2, que es 3 milímetros, las vamos a convertir a metros también. La temperatura 1, que es 100 grados centígrados, y la temperatura 2, que es 0 grados centígrados. Las constantes para cada placa, T1 tenemos ahí y la T2, ¿no? Las constantes de conductividad térmica de ambos, ¿no? Seguidamente hacemos un análisis para cada placa. En este caso, para la placa 1 hacemos y aplicamos la misma fórmula de conductividad, de flujo de conductividad térmica, ¿no? Para la placa 2 lo propio, pero haciendo referencia acá una resta entre la temperatura 1 y la temperatura de empalme. Esa T es la temperatura de empalme que está presente acá, ¿no?
Como los flujos de calor son iguales, entonces la igualamos esas dos ecuaciones y vamos a tener esto. Vamos a poder simplificar ciertas variables como en este caso lo que viene a ser tanto las áreas como las longitudes porque son iguales. Nos resulta esto, vamos haciendo operaciones y despejamos la temperatura de empalme. Y la temperatura de empalme, ahí ya la tenemos, reemplazamos los datos respectivos y vamos ya a poder contar con esa temperatura de empalme que nos va a ayudar a poder hallar lo que nosotros queremos, que es el flujo de calor, ¿no? Como ya tenemos la temperatura de empalme, hacemos nosotros o reemplazamos en esta primera fórmula para la primera placa 1 con los datos respectivos que se tiene ahí, hacemos las simplificaciones de unidades y obviamente nos va a salir lo que viene a ser el flujo de calor, ¿no? Ahí tenemos y el flujo de calor es equivalente en este caso a 75.000 joules por segundo. Vamos con otro ejercicio. En este ejercicio nos dice calcule el valor R de una pared constituida por las siguientes capas. Un bloque de concreto que tiene su resistencia de 1.93, una tabla aislante que tiene una resistencia de 4.3 y una pared seca que tiene una resistencia de 0.45. Todo en unidades usuales de Estados Unidos. Si la pared tiene un área de 15 metros cuadrados, calcule el flujo de calor por hora a través de la pared cuando la temperatura justo afuera es 20 grados centígrados, menor que la de la interior. Entonces aquí tenemos dos incisos que tenemos que resolver. Para eso sacamos los datos. Entonces dentro de los datos tenemos un R1, una resistencia térmica de 1.93, una resistencia térmica 2 de 4.3, una resistencia térmica 3 de 0.45, una variación de temperatura. Nos dice, ¿no? De 20 grados centígrados, hay que leer ojo bien, un área de 15 metros cuadrados, entonces la resistencia total, como habíamos visto nosotros en las fórmulas, es igual a lo que viene a ser la suma de las resistencias parciales, ahí tenemos 1.93, 4.3, 0.45. Pero esta resistencia térmica está en unidades de Estados Unidos. Nosotros utilizamos la equivalencia que la hemos visto en la parte teórica, ¿no? Que es esta, obviamente, y con ella nosotros vamos a proceder a hacer el factor de conversión respectivo, ¿no? Para poder encontrar, obviamente, en unidades del sistema internacional. ¿Ya? Entonces procedemos a hacer eso, las simplificaciones respectivas, y nos sale 1.18 metros cuadrados grados Kelvin sobre watts, ¿no? Entonces reemplazamos estos valores en lo que viene a ser el flujo de calor ya con resistencia térmica, que es esta la formulita que nosotros hemos utilizado. Reemplazamos los valores respectivos y nos va a salir lo siguiente, ¿no? Hacemos las simplificaciones respectivas también. Ahí reemplazamos los datos y vamos a tener el siguiente valor numérico, ¿no? Que es 254.24 watts, que va a ser equivalente a joules por segundo, ¿no? Pero nosotros queremos simplemente el flujo de calor por hora, entonces tenemos que hacer este factor de conversión también y nos va a salir el siguiente resultado, ¿no? Que es joule por hora, ¿no? Ahí tenemos el valor, obviamente, que es el que nos pedían encontrar, ¿no? Aquí tenemos otro ejercicio que nos dice un cuerpo esférico de 2 centímetros de diámetro se mantiene a 600 grados centígrados y se supone que radia como si fuera un cuerpo negro. ¿A qué tasa en watts se radia en la energía de la esfera? ¿No? Nos dice que es un cuerpo negro, oscuro, ¿no? Entonces su coeficiente de emisividad va a ser 1, ¿no? Entonces ya no lo tomamos en cuenta el coeficiente de emisividad. Entonces tomamos los datos, ¿no? Una vez de haber analizado un poco el ejercicio, tenemos primero el radio, el diámetro es 2 centímetros, por tanto el radio va a ser la mitad, ¿no? Entonces colocamos 2 centímetros sobre 2, luego hacemos la transformación respectiva, ¿no? A metros obviamente. Las temperaturas en este caso para radiación, porque este es un problema de radiación, las vamos a convertir a grados Kelvin, ¿no? Porque están elevados a la cuarta y ahí sí, obviamente, podemos tener conflictos y las mantenemos en grados centígrados, ¿no? Entonces tenemos ahí la constante de Boltzmann también. Acá tenemos la constante de Boltzmann. Nosotros necesitamos el área para poder aplicar la fórmula y el área de una esfera es 4pi por radio al cuadrado, ¿no? Pues por eso que nos daban el radio, entonces calculamos eso. La potencia como tal va a ser el área por la constante de Boltzmann por la temperatura elevada a la cuarta, ¿no? Entonces reemplazamos todos los datos respectivos y vamos a poder calcular en este caso la potencia, ¿no? Y esa potencia va a ser la cantidad de calor o el flujo calorífico que ese cuerpo va a irradiar, ¿no? Va a irradiar en su entorno, ¿no? Y esa potencia había sido igual a 41 watts, lo que viene a ser 40 joules por
41 joules por segundo, ¿no? Tenemos un último problema que nos indica una persona desnuda cuyo cuerpo tiene un área superficial de 1.4 metros cuadrados con una emisividad de 0,85, tiene una temperatura en la piel de 37 grados centígrados y está parada en una habitación a 20 grados centígrados. ¿Cuánta energía por minuto pierde la persona a través de la radiación? Entonces acá ya tenemos una combinación, ¿no? Del ambiente tiene una temperatura de emisividad y el cuerpo también, obviamente, de una persona emite, ¿no? Entonces aquí ya tenemos que considerar, nos dan el coeficiente, en este caso de emisividad, 0,85. Para nosotros ahí tenemos las temperaturas que las vamos a convertir, ahí 20 grados centígrados es la temperatura del ambiente, ahí tenemos la constante de Boltzmann que no tenemos que olvidarnos, que es 5.67 por 10 a la menos 8, ¿no? Watts por sobre metro cuadrado por Kelvin a la cuarta, ¿no? Acá ya tenemos la fórmula, la cual nosotros vamos a utilizar, que es en el segundo caso de la radiación, ¿no? De las fórmulas que hemos podido ver nosotros en la parte teórica. Entonces tenemos ahí, reemplazamos los datos respectivos, tenemos 0,85 por 1.4 y todos los datos que tenemos ya y que hemos podido recabar, ¿no? Entonces tenemos una potencia nosotros de 125.85 watts, pero nos dicen por minuto, ¿no? Entonces, como es joule por segundo, nosotros vamos a hacer la conversión respectiva. Y tenemos finalmente una potencia de 7550.87 joules por minuto. Es la cantidad de flujo que va a irradiar el cuerpo en sí, tomando en cuenta que se encuentra a una temperatura determinada. Bueno, eso es todo. Gracias, les agradezco bastante. Entonces, espero con eso se pueda comprender y se pueda realizar la práctica y cuídense, por favor.